Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. ¿Preparado? Vale. Pues subo. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 26 de julio. Bien podía introducir el programa, hoy que es el día de los padres de la Bienaventurada Virgen María, los abuelos maternos de Jesús. Hoy bien podría introducir el programa felicitando a todos los abuelos y dándoles mil gracias por esa contribución que hacen a esa transmisión de los valores cristianos. Bueno, y de hecho ya lo estoy haciendo, ¿no? Podría introducir también el programa con las Olimpiadas, siendo así que hoy es la ceremonia de apertura, de inauguración, pero no, hablaremos de las Olimpiadas un poco más tarde. ¿A qué tema quiero reservar el saludo inicial de este programa de hoy? Bueno, hemos orado mucho por la paz. Hemos orado por la paz. Estamos muy preocupados por la paz en Europa. Recuerdo que en Pascua yo escribí un artículo titulado Paz a vosotros, tambores de guerra en Europa, en el que mostraba que el tema es serio, que Europa se está metiendo, pues, digamos así, de cabeza en una dinámica que acaba en una guerra mundial. Y mostraba con preocupación el hecho de que cómo se estaban rechazando, despreciando las iniciativas de paz, y especialmente también las iniciativas de paz que intentaba promover la Iglesia, que incluso pues la propia Ucrania había despreciado, incluso pues se había diplomáticamente tensado con la Santa Sede, ¿no? Porque estaba haciendo un intento de mediación de paz, porque entendían que hablar de paz, de diálogo, ya era pues transigir. Bueno, y la verdad es que fue duro ver cómo la Santa Sede, como la Iglesia Católica, desde nuestra vocación, ¿no?, a ser un puente entre las naciones, pues no era comprendida, era despreciada en su intento. Sabéis que en este programa yo subrayé muchas veces que esta guerra, por mucho que se presente como una defensa ante un injusto ataque, que nadie duda de que esa invasión de Ucrania sea injusta, pero claro, lanzarse a una guerra en la que no se va a ganar, y una guerra en la que es obvio que la guerra no va a dar la solución, pues que es meter a los pueblos en un callejón sin salida, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hemos orado mucho por la paz, y creo que esta semana pues tenemos unos signos, incluso así como yo dije, ¿no?, pues en Pascua tambores de guerra, pues aquí comenzamos a ver banderas de la paz. Me acuerdo que cómo se le acusó al Papa cuando habló de la bandera blanca, que la bandera blanca es signo de rendición. A ver, no, la bandera blanca es signo de prioricemos la paz, ¿no? Bueno, pues digo que ha habido signos, ¿no?, signos de esperanza, y el principal ha sido que esta semana Zelensky, el presidente de Ucrania, pues se ha entrevistado con el secretario de Estado de la Santa Sede, Parolin, y le ha dicho una frase que nos llena de esperanza, ¿no? Debemos poner fin a la guerra lo antes posible. La verdad es que esta frase, dicha por Zelensky al secretario de Estado, hubiese sido impensable hace unos meses, cuando incluso se había tensado la relación con la Santa Sede, y con esa visita que Zelensky hace a Parolin, en el que le bendice, le agradece los intentos de mediación, se confirma pues que en el día anterior había dado una rueda de prensa, había dado una entrevista a la cadena BBC, en la que también había
subrayado que veía posible intentar poner fin a la guerra antes de fin de año. El Kremlin también ha manifestado, ha acogido positivamente estas declaraciones. Bueno, parece que algo se mueve, porque es que hay que subrayar como cuando en un primer momento, en el inicio del conflicto, ¿no? O no tan en el inicio del conflicto, se intentaban hacer mediaciones, pues eran todas despreciadas y despreciadas, ¿no? Y ahí creo que especialmente algunos países europeos tienen una culpa importante, como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, como Estados Unidos, por supuesto, que han dado unas perspectivas de victoria, etcétera, que son falsas, ¿no? Bueno, entonces también hay que decir que el mensaje enviado a redes sociales por Zelensky después del encuentro con el secretario de Estado, nos llena de esperanza. Dice: agradezco al cardenal su mediación, nos centramos particularmente en las decisiones de la primera cumbre de paz y en el papel del Vaticano en el establecimiento de una paz justa y duradera para Ucrania. Al mismo tiempo hay que decir que Viktor Orbán, presidente de Hungría, y que en este momento es también presidente del Consejo de la Unión Europea, ha hecho gestos valientes, como visitar en Moscú al presidente Putin, por los cuales ha sido muy criticado. Y la verdad es que yo creo que es injusta, ¿no? Es injusto que se intente criticar a quien está, como también se criticó a la Iglesia por intentar forzar, ¿no?, el diálogo. También Viktor Orbán ha sido muy criticado, está siendo muy criticado por el hecho de que, siendo presidente del Consejo de la Unión Europea, esté intentando también poner las bases de una negociación. Es absolutamente falso, por otra parte, la acusación de que Viktor Orbán tenga ningún tipo de respaldo a Putin, porque ha sido claro y contundente Hungría en la condena, claro y contundente la condena de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Luego, claro, es que quiero decir que me parece que es que algunos ni comen ni dejan comer. Es decir, en este caso aplicando el refrán, es que algunos ni trabajan por la paz ni dejan trabajar por la paz. Bueno, en definitiva, que nos felicitamos, ¿no?, porque hemos rezado mucho por la paz y obviamente no ha llegado, tenemos que seguir en ello, pero es como un signo de esperanza. Todo iba en el sentido de la dirección contraria, todo eran tambores de guerra, y hemos visto una esperanza de paz en este momento. Al mismo tiempo, también sabéis que este programa de Sexto Continente se ha caracterizado por estar cerca de Nicaragua, por su sufrimiento, ¿no? Máxime en este momento en el que Radio María en Nicaragua ha sido también clausurada por aquella dictadura. Bueno, digo esto porque vamos a orar intensamente este fin de semana, cuando son las elecciones venezolanas, en las que hay una gran oportunidad de acabar con esa dictadura terrible, terrible. Bueno, pues sé que hay muchos oyentes también venezolanos, tanto desde aquel país como desde los millones de venezolanos que están diseminados por todas las partes del mundo, ¿no? Oramos también por el fin de la dictadura y por el respeto a las urnas en esa nación en un momento tan trascendental de su historia. Como veis, por lo tanto, este saludo primero de Sexto Continente se quiere hacer eco de las esperanzas de este mundo, y hay esperanza de paz, y hay esperanza en que las tiranías de este mundo terminen sus días, ¿no?, y se abran expectativas de convivencia y de paz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, de Spotify, y también en la cuenta en YouTube, en Ti Confío, en el canal En Ti Confío de YouTube. También allí se sube el programa, y en la página web multimedia
en ticonfio.org. Y por cierto, en esta página, en ticonfio.org, acordaréis que hace unos programas hicimos una pequeña experiencia introductoria, pero a partir de hoy ya, pues ya está implementado de una manera pues estable. En esa página, en ticonfio.org, se puede seguir también una emisión en vídeo en directo de este programa. Uno entra en la página en Ticonfio y allí tiene, pues, en este momento el segundo de los banners, donde dice emisión en directo en Twitch. Allí uno pica y allí pues sale en directo. Aquí me han puesto una cámara delante mío, aquí la tengo delante mío, espero que no me moleste. Lo único que, claro, que a partir de ahora con esta cámara puesta aquí, ya no puedo hacer el programa en pijama, pero bueno, permitidme la broma. Pero bueno, pues las tecnologías permiten cosas como estas, y aquí está una cámara puesta. Será a partir de ahora será así. Bueno, pues vamos adelante en esta edición de Sexto Continente, y voy a comenzar pues haciendo, antes de hablar del tema de las Olimpiadas, voy a comenzar haciendo una crítica, que creo que se la merece, al fiasco de la promesa incumplida por parte del gobierno de que se iba a buscar una solución tecnológica para que los menores de edad no pudiesen acceder a páginas pornográficas u otros contenidos negativos en España. Y bueno, pues digamos que la verdad es que a principios de julio el ministro del Ministerio de Transformación Digital allí nos ha presentado pues qué es lo que han hecho después de tantos meses de trabajo, y creo que, con todos mis respetos, es un auténtico fiasco. En mi opinión, es una broma de mal gusto esto que se nos ha presentado. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Pues José Luis Escrivá, el ministro de Transformación Digital. Bueno, pues se ha presentado después de que ha habido pues unos retrasos. Finalmente, pues una cartera digital beta, que es como una especie de un DNI digital de los jóvenes, que se baja en una app, por el que cuando entran, en páginas, uno va a entrar en una página desde su móvil, en una página pornográfica. En ese caso, de repente pues se le va a pedir que él tiene que allí hacer unos escaneos y unas cosas, para poder acceder a esa página web pornográfica. Entonces, claro, que le va a pedir que sea mayor de edad y tal. Pero vamos, es que el fiasco es el siguiente. En primer lugar, esto únicamente va a funcionar si las páginas pornográficas están ubicadas en España. Si están ubicadas fuera de España, no funciona la cosa. A ver, esto es ridículo. Pero es que el tanto por ciento de las páginas pornográficas que se visitan que estén ubicadas en España es ínfimo. Y cuando digo ínfimo, pues es que igual estoy hablando del, no sé, pero 3, 4, 5%. O sea, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las páginas pornográficas están en el mundo mundial. Entonces, ¿para qué sirve este carnet digital beta? ¿Para qué sirve? Esto es lo primero. Segundo fiasco. Es que además en la misma rueda de prensa allí ya se dice que, claro, que el que utilice un sistema VPN se va a poder saltar esto. Porque el sistema VPN es un sistema en el que tú navegas sin que se sepa desde dónde estás navegando, como si estuvieses navegando desde fuera de España. Con lo cual, incluso esa mínima restricción hacia las páginas ubicadas en España tampoco sirve si yo utilizo el VPN. Pero voy más allá todavía. Es que encima nos han presentado que cuando alguien que va, pues imagínate, va a una página española y formaliza, y sí, soy menor de edad, etcétera, bien, soy menor de edad, pero que eres menor de edad, pero te doy pues una posibilidad de estar 30 días visitando esta página pornográfica, 30 días puedes hacerlo. Tendrás una restricción de entrar un máximo de 10 veces en el mismo proveedor, o sea, puedes verla durante 30 días, tienes 10 días.
Pasados los 30 días podrás seguir visitándola, o sea, te restrinjo, pero te permito, ¿no? A ver, esto es una broma de mal gusto. Es una broma de mal gusto. O sea, después de todas esas promesas, ¿no? Que al final todo esto quede en nada y solamente con decir que esto se circunscribe a las páginas españolas ya es una broma. ¿Eh? Vamos, yo es que no nos tomamos en serio. No nos tomamos en serio el problema de la pandemia de la pornografía, del daño que hace. No nos tomamos en serio que es totalmente contradictorio el hablar de la dignidad de la mujer, de el luchar contra los abusos, hablar de una cultura de respeto y al mismo tiempo estar permitiendo pues que la mujer sea cosificada, que sea vejada de esa manera, que la prostitución no únicamente acontezca en un cuarto de un club de carretera, sino que encima esa prostitución tenga millones de clientes al mismo tiempo visualizándola. Es decir, que es que la pornografía es una prostitución, pero además con millones de clientes. Entonces, yo le diría al gobierno, al Ministerio de Transformación Digital, que por cierto se han puesto la venda antes de la herida, diciendo que ya sabemos que esto no va a tener muchas críticas y no va a satisfacer a la gente. Pero ¿cómo va a satisfacer a la gente? ¿Cómo no va a tener críticas? Esto es una broma. Yo haría una pregunta. A ver, ¿cuánto les ha costado esto? ¿Cuánto nos ha costado esto? ¿Cuánto dinero se ha invertido en esto para nada? Para nada. ¿Cuánto dinero nuestro, de nuestros impuestos? Eso es una auténtica decepción. Entonces yo os digo, no, pues, o sea, creo que nos tenemos que tomar en serio generar una cultura en la que entendamos que la pornografía tiene que ser prohibida. Pero además no únicamente menores de edad, no, prohibida en su integridad. En su integridad. Hay razones más que de sobra para entender que tienen que ser prohibidas en su integridad. Yo he hecho en falta, y os lo he dicho también en este programa, ¿no?, la valentía de quien ponga en marcha una ILP, una iniciativa legislativa popular que vaya en esta dirección, que sea contundente, que sea valiente. Había que discernir exactamente, ¿no?, cuáles son los términos que se proponen en esa iniciativa legislativa popular, pero es una falta de conciencia, ¿no?, de sensibilidad el que nos estemos hiriendo, dañando de una manera tan fuerte y sigamos adelante, ¿no? Claro, es mucho el dinero que se está aquí jugando, y claro, uno tiene sospechas de que cuando se anuncian restricciones, etcétera, y luego, ¿no?, pues acaban en fiascos como estos, dice uno, ¿en qué lugar se habrá descarrilado esos anuncios que luego finalmente no se materializan? Bueno, pues este es si me permitís, un rejón, o una banderilla así de entrada que me parece que es más que merecida. Yo por mi parte también voy a intentar, ¿no?, en este programa, pues explorar qué medios alternativos, ¿no?, podrían existir, pues para las familias y para todos los que tengan dificultad, ¿no?, en poner barrera a esa invasión que es tan adictiva de la pornografía. ¿Qué tipo de recursos pueden ser los más efectivos digitalmente, a partir lógicamente de la lucha moral, que la lucha moral no te la quita nadie, pero es que a veces también necesitamos, ¿no?, algún tipo de resorte técnico que dice, mira, esto puede servir, lo más efectivo puede ser este tipo de filtro, hecho así, hecho asá. Bueno, me gustaría también que pudiésemos dedicar algún programa a esto. Por de pronto, la famosa promesa del Ministerio del Gobierno, ¿no?, que lo hizo, solemnemente el Gobierno. Primero se retrasó, ahora dicen que es para septiembre. Y para esto, por Dios, que no sigan gastando dinero público. Bueno, vamos adelante en el programa de hoy. Y hoy 26 de diciembre, 26 de julio, el día de San Joaquín y Santa Ana, pues coincide pues con la apertura de los Juegos Olímpicos de París, ¿no?
Y bueno, sé que hay muchos temas de debate sobre el tema de austeridad, sobre el tema de seguridad. Hay muchas cuestiones que se están debatiendo en este momento, ¿no? Pero yo me voy a centrar en una cuestión que es más la nuestra, ¿no? Más la nuestra. El esfuerzo que la Iglesia de Francia, la Iglesia Católica de Francia, está haciendo también para evangelizar, porque toda oportunidad es una oportunidad de evangelización, pues con motivo de estos Juegos Olímpicos de París. La Iglesia está haciendo un esfuerzo potente, ¿no? Me voy a servir también de un reportaje que se ha publicado en Eclesia antes de ayer sobre unos Juegos Olímpicos de París santos y misioneros, ¿no? Y me da mucha alegría ver pues aquí la apuesta valiente, ¿no?, que se ha hecho por parte de la Iglesia francesa, que incluso han hecho un proyecto denominado Holy Games, en inglés Juegos Santos, Juegos Santos, ¿no? Bueno, se ha movilizado la Iglesia, ¿no?, para poner la fe también a consideración de todos en los Juegos Olímpicos. Lo va a hacer a través de la atención espiritual a los atletas, con actividades deportivas, culturales, con iniciativas dirigidas a la evangelización de los aficionados. Es obvio que la actividad deportiva es una buena metáfora de la vida cristiana. ¿Nos acordamos, no?, de ese famoso texto de San Pablo a los Corintios? ¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues corred así para ganar. Pero a un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Es increíble, ¿eh? O sea, que es que tenemos en la Sagrada Escritura, en esa carta de San Pablo a los Corintios, que claro, que están en nuestra actual Grecia, pues una referencia a las Olimpiadas, ¿Nos acordábamos de esto? En la Sagrada Escritura tenemos una referencia a las Olimpiadas, en este texto. Es una buena metáfora, o sea, San Pablo lo utiliza como una metáfora de la vida cristiana. Bueno, pues en el deporte hay, ¿no?, normas y libertad. Hay éxitos y fracasos. Hay caídas y resurgimientos. Y hay una recompensa final. Entonces, todo esto es una metáfora de la vida cristiana, donde hay normas y libertad, donde hay éxitos y fracasos, donde hay caídas y levantadas, y donde hay una recompensa final. Es una bonita metáfora de la vida cristiana. Pero, digamos, no se trata únicamente de hacer una referencia metafórica, sino también que entender que muchísimas instituciones católicas han recurrido a la práctica del deporte. Incluso, ¿no?, pues las instituciones católicas han sido germen del nacimiento de clubes deportivos, pues por entender que es también pues educar en un sano ocio, ¿no? Esto en el fondo también conecta con lo que el Concilio Vaticano II afirmó en la Constitución Gaudium et Spes, ¿no?, que subraya que no hay nada humano, verdaderamente humano, que no encuentre un eco en el corazón de la Iglesia. Entonces, pues, ¿qué ha hecho la Iglesia francesa? Pues ha designado a un obispo como responsable, ¿no?, de este proyecto de evangelización en torno a los Juegos Olímpicos. Y es un obispo curioso, Emmanuel Gobillard, obispo de Digne, que resulta que es un obispo paracaidista, no te lo pierdas. Pues él hace paracaidismo, y entonces, bueno, pues como tiene ese hálito, pues le han puesto a él como delegado de la Iglesia Católica para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, él ha concedido algunas entrevistas interesantes en las que él subraya cómo el deporte se ha convertido en uno de los lugares de encuentro de la humanidad. Este programa se llama Sexto Continente, porque somos conscientes de que el mundo de Internet y de las redes sociales es un lugar de encuentro en el que tenemos que salir a evangelizar. A ver, también, mutatis mutandis, ¿no?, también eso pasa con el deporte. También el deporte es un mundo, es un ámbito
un espacio clave para salir a evangelizar. De hecho, en el 2000, allá por los años 2000, en el inicio del nuevo milenio, en la Santa Sede, se creó una oficina de iglesia y deporte. Creo que fue todavía con San Juan Pablo II. Y se publicó, un poquito más tarde, se publicó un documento titulado Dar lo mejor de uno mismo. Este documento, que es del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, Dar lo mejor de uno mismo, es un documento de la Santa Sede sobre la perspectiva cristiana del deporte y de la persona humana. Un servidor en este programa de Sexto Continente comenté este documento en el programa del 15 de junio del 2018. Si alguno ahora con motivo de las Olimpiadas, porque tiene igual alguna actividad pastoral o lo que sea, pues quiere un poco tener ahí un material de, bueno, pues podrá buscar fácilmente, ¿no? Podrá buscar, pues bien sea en el podcast de Radio María o en el canal de iVox, en el canal de iVox podrá buscar el programa del 15 de junio del 2018, y el 15 de junio de 2018 yo allí lo dediqué a comentar este documento, Dar lo mejor de uno mismo. Eso de la hemeroteca, pues es una cosa interesante. Por cierto, permitidme que haga aquí un pequeño paréntesis, que es que acabo de recibir un correo de un limeño de Perú, bueno, ahora mismo estoy en duda si es un limeño o un ecuatoriano, no estoy seguro. Un ecuatoriano, creo. Y entonces, bueno, pues un hombre que se ha incorporado así un poco tarde a este programa de Sexto Continente y me dice en el correo que ha escuchado todos los programas anteriores que están grabados, que son 803, madre mía, que se los ha escuchado todos y que ya se ha puesto al día y que ya empieza a escuchar en directo el programa. Digo, madre mía de mi alma, ya tiene perseverancia. Le he dicho, me encomienda sus oraciones que serán perseverantes, no me cabe la menor duda, por haber tenido esa capacidad. Bien, perdón, que me he ido un poco. Cierro paréntesis. Quiero decir que quien quiera profundizar sobre este documento, Dar lo mejor de uno mismo, un documento de la Iglesia Católica sobre la perspectiva cristiana del deporte, lo tiene ahí el 15 de junio del 2018. Bueno, entonces, entre las entrevistas que ha realizado, ¿no? Pues Emmanuel Govillar, el obispo delegado para los Juegos Olímpicos, el obispo francés, una de las cosas que ha subrayado también es que es interesante conocer un poco la historia. Y resulta que la Iglesia Católica tiene pues una participación directa muy interesante en el inicio, en la creación de los Juegos Olímpicos modernos. Se suele referir la figura del varón Pierre de Coubertin, que fue el que, pues un poco como el padre de los Juegos Olímpicos modernos, pero junto a él hubo una figura de un sacerdote dominico, el padre Henri Didon, que colaboró estrechamente, ¿no? Pues con este alma del iniciador de los Juegos Olímpicos, y fue este dominico, el padre Henri Didon, quien fue el que dio a luz el lema olímpico. Curioso, yo no sabía esto. El lema olímpico, Citius, Altius, Fortius, que traducido es más rápido, más alto, más fuerte. Bueno, pues el lema olímpico pues está de alguna manera acuñado, diseñado por el sacerdote dominico, el padre Pierre Henri Didon. Y además hay que decir que en las primeras, ¿no? Pues en las primeras, porque el primer Juego Olímpico moderno fue en Atenas en 1896, ¿no? Y siempre tuvo la celebración de la Santa Misa en los inicios hasta 1924, que cuando llegó a París, pues en la laica París eso cayó. Pero bueno, pues digamos que aquí está la Iglesia 100 años después, ¿no? 100 años después, pues para decir, pero recalculamos y seguimos evangelizando y hacemos este proyecto Holy Games, Juegos Olímpicos Santos, ¿no? Pues que es un proyecto muy interesante que tiene 4 áreas de acción que coinciden pues con la invitación que hizo el Papa Francisco para convertir este gran evento en una oportunidad de
encuentro, formación, misión y santificación. Y entonces, bueno, pues este proyecto intenta, ¿no?, decir, venga, vamos a por ello. París va a tener 20 millones de visitantes, 15.000 atletas, 45.000 voluntarios. Vamos a hacer un proyecto. La Villa Olímpica tiene de continuo, durante estos días, 40 capellanes católicos. Hay 40 capellanes católicos que están de continuo en esa villa, pues ofreciéndose, acercándose, celebrando aquí la misa, aquí teniendo un rato de oración, aquí tal. Bueno, pues son 40 capellanes católicos que están de continuo. Y una cosa que insiste, ¿no?, que insiste pues el obispo delegado, ¿no?, es que Monseñor Emmanuel Gobiliard, una cosa que insiste es que es obvio que en nuestros días está quedando patente que el testimonio de un deportista manifestando su fe en público, pues es que tiene un eco muy grande. Lo hemos visto en España con la Eurocopa. A ver, tiene un testimonio, o sea, tiene mucho eco. Nosotros hablamos del caso del entrenador de España y alguno que otro jugador, pero ojo, incluso la selección inglesa también tuvo un testimonio de fe, muchos testimonios de fe entre sus jugadores muy importantes, muy importantes. Hubo por lo menos 4 jugadores dentro de la selección inglesa que dieron un testimonio de fe muy importante, ¿no? Ivan Toney, que manifestó cómo él hace una oración antes de cada partido. Otros que subrayaron hasta qué punto Dios es el centro de su vida. Claro, es una oportunidad de testimoniar muy importante, porque además los ojos de los jóvenes se dirigen a los vamos, yo recuerdo una anécdota, me vais a permitir que aquí saque de la chistera de, como el abuelo Porretas, anécdotas de su vida joven, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando pues estábamos en el año 2000, pues haciendo, ¿no?, pues algunas iniciativas, ¿no?, algunas iniciativas pues para intentar evangelizar, etcétera. Pues yo dije, a ver, ¿qué hacemos? ¿A quién traigo? Y me acuerdo pues que traje algunos jugadores de fútbol, ¿no?, allá a la parroquia Zumárraga, algunos jugadores de fútbol, para intentar que los jóvenes, etcétera, pues pudiesen tener también referentes, ¿no? O sea, claro que el testimonio de un párroco es consciente que el testimonio de unos deportistas de fe va a hacer bien a muchos jóvenes. Pero también la Iglesia, además de subrayar, ¿no?, como ese deportista que se santigua no hace un signo de superstición, sino un signo de fe en Jesucristo, proclama a Jesucristo como el centro de la historia de su vida. También ha querido que en este plan de evangelización en los Juegos Olímpicos se hagan partícipes a los pobres. Entonces, uno de los proyectos también se acerca a los más vulnerables, a los pobres de París. Y entonces también se ha buscado la fórmula a través, ¿no?, pues de unos patrocinadores, que los pobres de París puedan estar presentes en los Juegos Olímpicos, que puedan entrar, que pueda tener entrada y puedan ver también los Juegos Olímpicos. Y no únicamente eso, allí en la cripta de la Madeleine, en París, hay un comedor social para gente pobre, en la cripta de la Madeleine, que va a estar atendido pues durante este tiempo de la Olimpiada, y siempre acompañado de deportistas. O sea, ha habido deportistas que se han ofrecido para que durante estas Olimpiadas los pobres que comen en el comedor de la Madeleine sean siempre acompañados de deportistas que están en las Olimpiadas, que compartan con ellos la mesa. No me digáis que no es un gesto, que no es un gesto. Además también se va, en este proyecto de evangelización, se va a ofrecer especialmente a los jóvenes en distintos lugares una especie de mini JMJ durante las Olimpiadas, ¿no? Hay unas 35 parroquias articuladas en este Holy Games, ¿no?, en torno a la región de París, para que todos los jóvenes
que al mismo tiempo van a estar viendo, ¿no?, por pantallas, etcétera, los Juegos Olímpicos, al mismo tiempo que los ven por pantallas, porque no es tan fácil estar asistiendo presencialmente y es caro, pues participan de toda una serie de catequesis, encuentros, charlas, mesas redondas, ¿eh? Por eso, digamos que el deporte, ¿no?, puede aportar una dimensión encarnada de la fe, ¿eh? Es hermoso comprobar que en esta oportunidad, pues la Iglesia de Francia, pues se ha tirado a la piscina, ¿no? Es una buena oportunidad para salir de uno mismo. Y dice este obispo, ¿no?, que estamos en un país donde hay templos, muchos templos, y sin embargo muchas personas no conocen a la Iglesia, y por eso es tan importante salir, hacer apuestas como esta, ser una Iglesia en salida, ¿eh? Dice él en una imagen muy bonita: me gusta decir que Jesús fue el mejor entrenador del mundo, porque toma personas completamente diferentes, a veces incluso enemigos, y forma un verdadero equipo. Esto es interesante, ¿eh? No había escuchado yo esta imagen. Jesús es un gran entrenador, porque echa mano de gente poco preparada, y que entre ellos se llevan mal, porque fíjate, juntarle como los apóstoles, a Simón el Celotes y al recaudador de impuestos. Pues ya ves tú, madre mía, pues si parece que esos no se pueden compenetrar entre ellos, ¿no? Pero sin embargo llegan a formar un verdadero equipo, ¿no? Porque bueno, pues en el deporte hay reglas, hay una lucha que es buena, hay un deseo de competitividad que es legítimo, y al final hay fraternidad que supera a la rivalidad, ¿no? O sea que es toda una lección. Pues yo creo que hay que felicitar, ¿no?, a la Iglesia Católica en Francia por esta apuesta, y vamos a rezar también para que tenga fruto, para que haya algunas conversiones, para que haya también, por cierto, no lo he dicho, ha habido un ofrecimiento de los restaurantes, de los chefs más conocidos de Francia, digamos, de la alta cocina, de la alta cuisine francés, de la alta cocina francesa, que se han ofrecido durante estos días, ¿no?, a llevar su comida a la Madeleine, para que los pobres que van a comer con los deportistas compartan también, pues, esa alta cocina francesa durante estos días, ¿no? Un gesto importante dentro de un mundo complicado, en el que estamos. Bueno, estamos estos días de la estos días de verano, poniendo algunas canciones de las JMJs, porque creo que este tiempo de verano, algunos por lo menos nos evoca eso. Los que hemos nacido en torno a las jornadas mundiales de la juventud estamos marcados por esa experiencia. Los que somos hijos del pontificado de Juan Pablo II, ¿no?, que yo así me siento. Bueno, por ejemplo, pues en el año 1989 estuvimos en Santiago de Compostela. Era la tercera jornada mundial de la juventud. Bueno, la primera había sido en Roma mismo, con lo cual la segunda había sido en Buenos Aires, la tercera era en Santiago de Compostela, 1989. Yo llevaba solo 3 añitos de cura, 3 añitos de sacerdote, Todavía tenía pelo y flequillo casi, ¿no? Entonces, ¿quiénes estuvisteis allí? A ver, que levante la mano el que estuvo allí. Vamos a ver, levantad la mano, que os estoy viendo. Pues sí, yo me acuerdo de aquel momento inolvidable. Me acuerdo que, por cierto, el Monte del Gozo, bueno, allí era un barrizal, era, bueno, una polvareda. Allí la hierba no creció y estábamos todos negros de todo el polvo y todo. Bueno, esas son anécdotas que eran las cuentas y te ríes de ellas, ¿no? Tengo alguna fotografía en la que no se sabe el color de mi piel, de qué color es, ¿no? Tengo un recuerdo de aquel momento en el que San Juan Pablo II dijo allí a todos los jóvenes: queridos jóvenes españoles, os quiero encomendar una figura de vuestra tradición, para que la conozcáis, para que os acerquéis a ella, ¿no? El hermano Manuel Arnaiz. Entonces, en ese momento, pues me acuerdo que
nosotros nos miramos unos a otros y, perdón, ha dicho Manuel, Rafael Arnaiz. Nos miramos unos a otros y nos dijimos, ¿qué ha dicho? Rafael Arnaiz. Y allí, en ese momento, fíjate, recibimos la llamada de Juan Pablo II a conocer a Rafael Arnaiz, ese monje trapense, vamos, que de San Isidro, de la abadía de San Isidro de Dueñas, en Palencia, que luego yo, fíjate, pues cómo es la vida, ¿no? Cómo es la providencia. Luego yo fui obispo de Palencia, allí tuve, ¿no?, un lugar entrañable, tenía una celda allí reservada por los monjes, ¿no?, en el noviciado donde había estado San Rafael Arnaiz, pero es que claro, me llegó el momento en el que, asistiendo en Roma a la canonización de San Rafael Arnaiz, me tocó ser obispo pidiendo, ¿no?, al Santo Padre en aquella ceremonia la canonización de San Rafael Arnaiz. Y claro, y cuando me acuerdo que fue en aquel monte del Gozo, en el que allí el Papa San Juan Pablo II, ¿no?, nos dijo a los jóvenes, os encomiendo que conozcáis un tesoro que tenéis, ¿no?, un tesoro. Se llama Rafael Arnaiz Barón. Y la verdad es que, bueno, pues yo no puedo, ¿no?, sino emocionarme escuchando este himno, escuchando este himno que nos recuerda que somos los jóvenes del 2000. Este era el título del himno, somos los jóvenes del 2000. Entre tanta confusión, entre tanta falsedad, buscamos hoy un camino con horizonte de libertad. No queremos más cuentos, sino una única verdad, para construir un mundo nuevo, una nueva humanidad. Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida y verdad. Con voz firme hoy nos llama a su ciudad, nos muestra el verdadero camino a la conquista de la libertad. Nos hará mensajeros vestidos de la verdad, para incendiar con el amor esta nuestra sociedad. Jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida y verdad. El Papa, aún peregrino, al corazón nos habla aquí. La mies ya ha madurado, espera solo nuestro sí. Desde este rincón de cielo, por el mundo nos mandará, por una tierra sin fronteras, cuyo destino es la felicidad. Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino
camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida y verdad. Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida y verdad. Continuamos este programa de Sexto Continente y damos paso ahora a lo que es la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y allí podéis dirigir vuestras preguntas. A Yolanda, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Pues un oyente llamado Adrián Fernández nos plantea: estimado monseñor Munilla, escuchando el programa del día 15 de julio de 2024 a las 8:25 Sexto Continente, oigo unos comentarios sobre los menas en nombre de la doctrina social de la Iglesia, donde se critica a dos partidos políticos, Vox y PP, sobre todo a Vox, por oponerse totalmente al acogimiento en la península de 6.000 menas que han llegado a Canarias, y al PP por querer acoger solo 400 por comunidad autónoma. ¿No hace usted ningún comentario sobre la criminal actitud del Partido Socialista, que ha pactado con Marruecos y Mauritania, en connivencia con la ONU y la Unión Europea, la invasión silenciosa de Canarias? La inmigración ilegal es un problema de seguridad nacional, el principal, de acuerdo con los últimos informes del Consejo de Seguridad Nacional. Soy abogado penalista y le aseguro que el 80% de la delincuencia en España viene de mano de los inmigrantes ilegales. También soy profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, en concreto sobre la asignatura de Inmigración, entre otras, y mi tesis versa sobre la DSI. La DSI todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el problema de la inmigración. No bastan las proclamas buenistas de algunos sacerdotes y de otros clérigos de altas esferas de la jerarquía. Es necesario conocer bien lo que hay detrás de este gran problema. Si desconocemos el verdadero problema o volvemos la vista atrás, es mejor no opinar. Detrás de la inmigración hay más élites mundiales que quieren destruir la civilización cristiana y los estados de nación. Es un arma de guerra. ¿Qué hacemos? Devolver esta masa de inmigrantes que invaden Canarias a sus puertos de origen y entregarles los menas a sus padres, y que la ONU y la Unión Europea gasten en dinero en el desarrollo de esos países de los que proceden los inmigrantes, en lugar de gastárselo en la promoción del aborto y la ideología de género y la falacia del cambio climático por todo el mundo. En definitiva, en la Agenda 2030. El destino de los menas aquí es la delincuencia y la pobreza extrema en la mayoría de los casos. Con todos mis respetos. Reciba un afectuoso saludo, Adrián. Bien, yo abordé esta cuestión delicada en el programa del 15 de julio y dije que era consciente de que las palabras que yo iba a hacer, que yo iba a dirigir, en las que critiqué, pues que Vox hubiese hubiese tenido una postura maximalista, ¿no? Rompiendo la baraja, por negarse a acoger 400 menores, no en cada comunidad autónoma, sino en todas las comunidades autónomas de España, me parecía una postura maximalista que no se podía sostener. Y también critiqué pues que creo que el Partido Popular pues tampoco dejaba claro cuál era, digamos, su postura a este respecto. Pero bueno, yo admito todas las críticas, pero sí voy a decir una cosa, que no es cierto que la doctrina social de la Iglesia no se haya pronunciado. Sí se ha pronunciado. Y además se ha pronunciado de una manera muy equilibrada. Y ese pronunciamiento, lo voy a decir una vez más, está en el punto 2241 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que se habla de 3 principios importantes, no fáciles de integrar, pero obviamente integrables. Y el primero,
es el deber de las naciones más prósperas de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida y que no puede encontrarlo en su país. Y velar, ¿no?, por ese derecho natural, ¿no? Segundo principio, las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el derecho, ese ejercicio del derecho a la inmigración, a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne al deber de los inmigrantes respecto al país de adopción. A ver, eso lo dice. O sea, unas autoridades tienen un deber también, ¿no?, de poner orden en la inmigración. Y tercero, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. A ver, la Iglesia Católica no se ha puesto de perfil en este punto tercero. Sí que es verdad, y voy a hacer una autocrítica, que muchas veces no predicamos los tres principios, nos quedamos solos con el primero, con lo cual estamos haciendo una simplificación empobrecedora de lo que es la doctrina social de la Iglesia en su conjunto. Entonces, pero claro, hay que integrar los tres puntos. No se puede uno únicamente decir, yo me quedo con el primero, yo no con el segundo, yo con el tercero. No, hay que integrar los tres. Hay que integrar los tres. Entre todos los correos que he recibido ha habido uno que me ha parecido como muy equilibrado, ¿no?, del cual me voy a servir, que es don Jesús Bogarín Díaz, el cual dice pues que bueno, pues que agradece aquel programa, etcétera, pero que me hace unas contribuciones que no son en absoluto, ¿no?, que no son en absoluto rebatir, sino que hace unas contribuciones que las voy a leer porque creo que son muy buenas. Primera, como la existencia de comunidades nacionales es un bien moral, existe el derecho a defenderse frente al objetivo de la agenda globalista de hacer desaparecer esas comunidades, creando mediante la migración descontrolada una mezcla cuantitativa y cualitativamente extrema de culturas en países que carecerían de una identidad definible. De acuerdo, por eso precisamente el punto segundo de este catecismo. Dice también, existe la obligación de las familias y de los estados de cuidar y educar a sus menores, siendo discutible cuándo se llega a la situación límite que legitime a una familia a mandar a sus hijos menores a que se abran camino por sí solos en otros países o sean cuidados por las autoridades de otros países, y más discutible todavía cuando el Estado nacional de un inmigrante puede desinteresarse del futuro de sus menores, sobre todo si ese Estado dedica abundantes fondos a gastos menos importantes. Totalmente de acuerdo. Tercero, resulta egocéntrico considerar la emigración un problema cuando nos llega inmigración y no cuando sale emigración. A ver, esto es muy egoísta, ¿no? O sea, el problema son los que llegan, no cuando nosotros vamos a otro lado. A ver con esto. Siendo así que el primer derecho del inmigrante no es a inmigrar, si no lo desea, esto es, a encontrar unas condiciones dignas de vida en su país. Y para eso las Naciones Unidas solicitó en 1972 que los estados desarrollados dedicasen al menos el 0,7% de su Producto Interior Bruto a ayudas del desarrollo de otros países. Y aunque la brecha entre los países ha crecido desde entonces y el porcentaje debería hoy ser mayor, sin embargo España dedicó solo el 2022 un 0,3 en vez de un 0,7 al desarrollo de los países, ¿no? Y la mayor parte se fue a atender inmigrantes y refugiados, no a desarrollar sus países de origen. Me parece esto, yo también, esta aportación que hace don Jesús Bogarín, con todos mis respetos, creo que de una y otra manera yo la he ido integrando en mis intervenciones. Yo, por ejemplo, entendería, ¿no?, que alguien dijese, yo estoy en contra, estoy en contra de este nivel de regularización. Y lo que propongo es que vamos a dedicar el 0,7% al desarrollo de los pueblos. Vale, pero es que yo lo que veo es que algunos dicen ni esto ni lo otro, y eso no es sostenible. Cuarto punto. Nuestra legislación de extranjería y fronteras deberían ser objeto de consenso si se juzga injusta o insolidaria reformarse, y si se juzga injusta o insolidaria reformarse, pero por muy amplia y solidaria
que hagamos la ley nunca será de fronteras completamente abiertas, como con Portugal y con Francia, sino que se establecerán límites, condiciones y procedimientos para entrar, residir y trabajar. Y la ley tendrá que establecer qué hacemos con quien no los cumpla. Si se devolverá a la persona al lugar donde salió su embarcación o medio de transporte o lugar donde es nacional. Si no es posible devolverlo, ¿qué haremos con esas personas? ¿Cómo las atenderemos con dignidad, pero sin que pueda conseguir su objetivo de instalarse en España vulnerando nuestra legalidad? Claro, hay que pringarse. Pero lo que no se puede decir es yo no hago nada. No, hay que buscar una solución. Que será, a estos se les repatria, a estos otros se les integra así, a estos así. Pero lo que no puede ser es no hacer nada. Quinto y por último, no se puede ser insensibles a que muchas personas llegaron y siguen llegando a nuestro país con la esperanza nacida de que ni el PSOE ni el PP han hecho cumplir la legislación vigente, sino que han admitido a los inmigrantes y los han acabado regularizando. Y esa es una esperanza que nosotros mismos hemos generado. Y es algo que le debemos a esas personas. Pero al mismo tiempo hay que lanzar la seria advertencia de que en adelante no será así, sino que se hará cumplir las leyes con los que vengan ilegalmente, de manera que ambos mensajes deben ser simultáneos, a saber, que se va a regularizar a los que ya están, incluso con mayor amplitud que figura la iniciativa legislativa popular en trámite, y que no se va a regularizar más, sino que se ampliará la ley, pero esa nueva ley ampliada se cumplirá con rigor. Pues sí, señor, me parece que es una reflexión seria, la que hace este oyente, Jesús Bogarín, en la que intenta integrar los tres principios de la doctrina social de la Iglesia. Intenta integrar los tres principios, que como digo, creo que son muy equilibrados entre los tres. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.